El viaje a la pintoresca región del noroeste del Pacífico fue eclipsado por un acontecimiento inquietante. Los servicios de emergencia recibieron una llamada de una madre preocupada que reportó la desaparición de su hija. Las autoridades actuaron de inmediato. Iniciaron una amplia operación de búsqueda, recorriendo cuidadosamente toda la zona circundante. Sin embargo, sus esfuerzos fueron infructuosos. No había rastro de la joven. Las investigaciones continuaron, pero el tiempo jugaba en contra de la investigación. La situación parecía desesperada hasta que un testigo se presentó ante la policía. Declaró haber visto a la joven desaparecida el día de su desaparición en compañía de un hombre desconocido. Esta declaración planteó nuevas preguntas. ¿Quién era este hombre y a dónde podría haber llevado a Cindy Ellinger? Lakewood, en el estado de Washington, era una pequeña ciudad rodeada de bosques y lagos. Su economía dependía en gran medida de la cercana base aérea McChord. 59,000 habitantes la consideraban un lugar tranquilo y acogedor, donde los niños jugaban despreocupadamente en las calles y visitaban a sus amigos. Parecía que todos se cuidaban entre sí. Sin embargo, en 1996, la ciudad se enfrentó a una serie de incidentes que incluso atrajeron la atención de los medios nacionales. La atmósfera en la ciudad cambió y los residentes se volvieron más cautelosos. El 4 de julio, la familia de Rhonda Franceschi se preparaba para las celebraciones del Día de la Independencia. Tenían una regla. Cuando oscurecía y las luces de las ventanas se encendían, los niños volvían inmediatamente a casa. Aquella noche, las hijas menores, Ashley y Brittany, regresaron, pero la mayor, Cindy, no. Cindy había ido a jugar a casa de una amiga al otro lado de la calle. Cuando Rhonda fue a recoger a su hija, descubrió que no había nadie en la casa de los vecinos. Más tarde, se supo que la familia de la amiga había dejado la ciudad. Rhonda empezó a preocuparse, ya que no entendía lo que estaba pasando. Cuando llegó la policía, uno de los oficiales sugirió que Cindy podría haberse ido por su cuenta. Rhonda rechazó rotundamente esta teoría y describió a su hija como obediente, tranquila y responsable. Contó que Cindy siempre volvía a casa a tiempo o llamaba. A pesar de la búsqueda que duró toda la noche, no se encontró a Cindy. Este incidente conmocionó no solo a la familia, sino a toda la ciudad de Lakewood. A la mañana siguiente, los investigadores del condado de Pierce, Rick Adamson y Teresa Berg, se unieron a la búsqueda. Sabían que el tiempo jugaba en su contra. La madre de Cindy describió la ropa de su hija, un vestido azul marino con un estampado de flores y un ribete blanco. Cynthia Faarda coordinó los esfuerzos de búsqueda y proporcionó los recursos necesarios. La zona de búsqueda era extensa: propiedades privadas, edificios multifamiliares, instalaciones industriales y antiguas granjas. Policías y voluntarios registraron arroyos, matorrales, canales subterráneos, contenedores de basura y vehículos abandonados. Teresa Berg decidió hablar personalmente con la madre de Cindy. Le sorprendió la tranquilidad de Rhonda. Normalmente, los padres en situaciones como esta muestran gran preocupación. Rhonda contó que se había separado del padre de Cindy, quien estaba cumpliendo una condena en Nevada por posesión de sustancias prohibidas. Durante la conversación, Rhonda se comportó de manera extraña. Caminaba por las habitaciones y limpiaba el polvo, pero no podía recordar exactamente cuándo había visto a su hija por última vez. Esto hizo que Teresa sospechara y le sugirió a Rhonda que se sometiera a una prueba de detector de mentiras. Los resultados de la prueba fueron ambiguos. Cuando se le preguntó a Rhonda si le preocupaba la desaparición de su hija, el polígrafo indicó una respuesta negativa. Tal resultado podría ser una mentira, la verdad o algo indeterminado, lo que no permitía llegar a conclusiones claras. Durante las investigaciones, Derek Blackwell, el novio de Rhonda,
irrumpió inesperadamente en la comisaría. Comenzó a gritarle a todos los presentes, incluidos Rhonda y los policías. Los agentes notaron de inmediato que Derek intentaba impresionar. Se jactó de conocer a unidades especiales. Amenazó con contactarlas y afirmó que la policía era incompetente. Derek obviamente tenía problemas para controlar su ira. Su comportamiento grosero y sus intentos de intimidar a los policías despertaron sospechas. Una teoría sugirió que Derek podría haber herido a Cindy y tener algo que ver con su desaparición. Al investigar el pasado de Derek, los investigadores descubrieron que conoció a Rhonda hace poco más de un año. Derek resultó ser una persona muy vanidosa a la que le encantaba la atención. Poco antes de la desaparición de Cindy, había aceptado un trabajo a tiempo parcial en el ferrocarril. Derek bebía mucho, vivía separado y parecía importarle poco Rhonda y sus hijos, ya que principalmente pensaba en su propio beneficio. Los investigadores citaron a Blackwell para interrogarlo y le preguntaron sobre su paradero el 4 de julio. Derek afirmó haber pasado la mañana con Rhonda y las niñas y haber ido a trabajar a las 3 de la tarde. No fue descartado como sospechoso, ya que la hora exacta de la desaparición de Cindy seguía siendo desconocida. Rhonda no podía recordar cuándo vio a su hija por última vez, lo que dificultaba la verificación de la coartada. Blackwell aceptó someterse a una prueba de detector de mentiras. Para sorpresa de los investigadores, pasó la prueba. A pesar de su carácter egoísta, la policía no encontró una base para acusarlo. En busca de nuevas pistas, los investigadores decidieron hablar con Ashley, la hermana menor de Cindy. Teresa Berg recorrió el vecindario con la niña. Ashley señaló las casas de sus amigos y lugares donde había jugado con su hermana. Al final de la cuadra, señaló una pequeña casa rodeada de árboles y la llamó la casa de su amigo Russ. Teresa se sorprendió al saber que Russ era un adulto. Este hecho alarmó a los investigadores. Interrogaron a Rhonda sobre este hombre y supieron que su nombre real era Guy Rasmussen, un músico local. Rhonda desaprobaba la relación de Cindy con él y le había prohibido a su hija que lo visitara. Los investigadores sospecharon que el día de su desaparición, Cindy podría haber desobedecido la prohibición de su madre y haber visitado a Russ, dado su carácter sociable. Los investigadores fueron a la casa de Rasmussen, pero no lo encontraron. Hablaron con una mujer que estaba de visita y explicó que no conocía a Cindy y que Ross se había ido a un festival hace unos días y aún no había regresado. Luego llevaron perros rastreadores a la casa con la esperanza de encontrar algún rastro. Sin embargo, los animales no encontraron nada. Ya habían pasado 2 días, pero Cindy aún no había sido encontrada. La policía lanzó una campaña a gran escala. Colocaron fotos de Cindy por toda la ciudad y ofrecieron una recompensa de $10,000 por información sobre su paradero. Esperaban que estas medidas ayudaran a las personas a ver a Cindy como una persona real y las motivaran a actuar. Los investigadores confiaban en que alguien les proporcionaría información útil. El tiempo pasaba, pero la búsqueda no daba resultados. Todos sabían que las posibilidades de encontrar a Cindy estaban disminuyendo. Los investigadores tenían que recordarse constantemente que aún no todo estaba perdido. Ampliaron el área de búsqueda, pero solo trajo decepción. A pesar de horas de esfuerzo, no encontraron a Cindy. Entonces surgió la teoría de que un extraño, alguien desconocido en la zona, podría estar involucrado en la desaparición. Comenzó una búsqueda exhaustiva en toda la área. Los policías hablaron con los residentes de casas y complejos de apartamentos, tocando cada puerta. Hicieron a todos las mismas preguntas. Si alguien los había visitado la semana pasada, o si tal vez alguien se había ido inesperadamente recientemente. Luego, los investigadores revisaron la base de datos y descubrieron que en la zona vivían varias personas con antecedentes penales. Invirtieron mucho tiempo en interrogar a cada persona de la extensa lista. Muchos cooperaron. Permitieron que se registraran sus casas
proporcionaron coartadas y respondieron preguntas. Sin embargo, no se identificó a ningún sospechoso potencial. El grupo de búsqueda recorrió la zona de Lakewood durante 10 días. Después de eso, se dio por terminada la búsqueda oficial de Cindy. Pero incluso después del fin de la búsqueda organizada, muchos residentes, al pasar por la zona boscosa, se detenían, salían de sus autos y miraban a su alrededor, con la esperanza de encontrar algo que podrían haber pasado por alto anteriormente. Era un impulso natural. No querían rendirse hasta encontrar a Cindy. 2 semanas después de la desaparición de Cindy Elliger en Lakewood, Washington, un policía fuera de servicio reportó un hallazgo inquietante en un campo junto a la autopista. Teresa Berg recibió la llamada con esta noticia mientras conducía a casa. Sintió que sus esfuerzos no habían dado resultado. Cindy no volvería. Pero Teresa tuvo que dejar de lado sus sentimientos y concentrarse en recopilar pruebas. Dio la vuelta y regresó a Lakewood. El lugar del hallazgo estaba en un terreno baldío, donde la gente tiraba su basura. El vestido coincidía con la descripción de la foto. Cindy mostraba signos de violencia física y otras acciones ilegales. Los investigadores notaron 3 pequeñas quemaduras en una de sus extremidades. Esto podría indicar que el sospechoso fuma, pero también mostró su extrema crueldad. Estaba claro que el agresor solo pensaba en sí mismo y no mostraba ninguna compasión por los demás. Los investigadores entendieron que se enfrentaban a una persona muy peligrosa, impulsada por deseos momentáneos. Se dieron cuenta de que personas como esta rara vez se detienen y sus acciones pueden volverse cada vez más agresivas. Los oficiales sabían que estaban frente a un individuo extremadamente peligroso, capaz de cometer más delitos. Los investigadores examinaron minuciosamente la escena del crimen, pero no pudieron encontrar pruebas significativas. No pudieron determinar si la desgracia ocurrió allí o si Cindy fue llevada más tarde a ese lugar. Esta área formaba parte de la zona de búsqueda, lo que preocupó a los investigadores. Sin embargo, las pruebas estaban envueltas en una alfombra en medio de mucha basura, lo que dificultaba su descubrimiento. Ni siquiera los perros entrenados especialmente pudieron ayudar. En 1996 se utilizaron perros entrenados para encontrar personas vivas. Más tarde, trajeron perros que podían detectar otros olores con la esperanza de encontrar alguna pista. Uno de ellos percibió algo y condujo a un agujero en la cerca de la autopista, luego a una cabina telefónica cerca de una tienda no lejos de la escena del crimen. Se sospechó que un desconocido podría haber llamado desde allí, pero no se encontraron huellas dactilares. Los investigadores tuvieron que comunicarle la noticia a la madre de Cindy. Rhonda habló de un gran impacto y lágrimas interminables. No podía comprender cómo algo así podía suceder en su tranquila ciudad de Lakewood, donde nunca había ocurrido algo parecido. La investigación reveló que Cindy sufrió daños poco después de su desaparición el 4 de julio. Los expertos no encontraron rastros ajenos bajo las uñas de Cindy, lo que indicaba la rapidez del suceso. El agresor fue especialmente despiadado con ella. Los agentes de policía no podían entender las motivaciones para un acto tan atroz. A pesar de las dificultades para encontrar pruebas debido al tiempo transcurrido, todos entendieron la necesidad de encontrar al culpable para evitar la repetición de la tragedia con otras personas. Después del descubrimiento de pruebas, los investigadores fueron abrumados con información. Alrededor de 500 pistas. Los teléfonos no dejaban de sonar, pero no estaba claro qué dirección seguir. Finalmente, los investigadores decidieron confiar en su intuición y en sus propias sospechas. Inesperadamente, apareció un testigo inusual. El 4 de julio, un niño pequeño vio a Cindy caminando con un hombre blanco grande cerca de la escena del crimen. El hombre fue descrito como muy delgado, desaliñado, con bigote y una pequeña barba, vestido con una camiseta y pantalones cortos de mezclilla.
Poco después, un segundo testigo, un residente del edificio de apartamentos vecino, se presentó. Mientras hacía una parrillada en su balcón, vio a un hombre blanco grande caminando con Cindy, quien llevaba un vestido de flores, en dirección al bosque. Sin embargo, no se observó su regreso. Según el testigo, el hombre tenía el cabello largo y desaliñado, similar al peinado de Guy Rasmussen, un vecino con el que Cindy, según su hermana Ashley, era amiga. Rasmussen estaba desempleado y era un apasionado de la música, aunque sus habilidades con la batería eran mediocres. Cindy y Ashley se sintieron curiosas cuando lo escucharon practicar. Los niños a menudo iban a su casa para verlo tocar. Para ellos, él era el tipo genial del mundo del rock and roll. Ashley contó más tarde que Rasmussen se comportaba como un hermano mayor que tocaba en una banda de rock. Era amable, aunque poco hablador, y se interesaba por sus pasatiempos. Según Ashley, era evidente que Rasmussen prestaba más atención a Cindy e intentaba pasar más tiempo con ella. Los investigadores sospechaban que Cindy podría haber visto en Rasmussen un sustituto de su padre ausente. Se había apegado a un adulto que le prestaba atención. La investigación del pasado de Rasmussen reveló un hecho inquietante. Hace 7 años, estuvo involucrado en un incidente con una niña de 10 años que montaba una bicicleta. Sin embargo, no pudo ser condenado por falta de pruebas, ya que no se pudieron demostrar otros motivos. No fue incluido en listas especiales debido a la falta de pruebas. Estas revelaciones hicieron que los investigadores vieran a Rasmussen bajo una nueva luz. Empezaron a sospechar que el hombre al que consideraban amigo de Cindy podría ser un criminal peligroso que ganaba la confianza de los niños con intenciones deshonestas. Los investigadores obtuvieron una orden de registro y llegaron a la casa del sospechoso. Rasmussen estaba en casa. Daba la impresión de ser una persona inteligente y encantadora, con la que era fácil entablar una conversación. La casa estaba desordenada. Teresa Berg descubrió en el baño, que aparentemente servía como almacén, ropa que se parecía a la descrita por los testigos. En los calcetines se encontraron rastros de hierba y semillas, lo que podría indicar un paseo por un campo. Los investigadores informaron a Rasmussen sobre los testigos que lo vieron el 4 de julio con una persona. Él lo negó y afirmó que había ido con un amigo a un festival de música. El amigo confirmó el viaje, pero no pudo recordar la hora exacta de salida. Al investigar el pasado del sospechoso, los investigadores se enteraron de su posible implicación en 2 casos sin resolver en su ciudad natal. En 2 incidentes estaban involucradas sus compañeras de clase. Una desapareció sin dejar rastro. La otra fue encontrada más tarde. Rasmussen fue interrogado, pero no se encontraron pruebas de su culpabilidad. Los investigadores notaron similitudes en el modus operandi del agresor y sospecharon que había pasado de víctimas mayores a más jóvenes, que ofrecerían menos resistencia. Llamaron especialmente la atención sobre los detalles de uno de los casos anteriores, que parecían similares a las investigaciones actuales. Los investigadores concluyeron que estaban tratando con una persona peligrosa que tendía a repetir sus acciones. Reconocieron la importancia de detenerlo para prevenir posibles incidentes futuros. Los investigadores esperan encontrar pruebas en la ropa de Rasmussen que lo vinculen con la desaparición de Cindy. El hombre está bajo vigilancia para prevenir una posible fuga u otros incidentes. A Rasmussen le desagrada la constante atención de la policía y decide aparecer en la radio local. Afirma que está siendo perseguido por un viejo malentendido con una ciclista. Los investigadores que escuchan este programa no le creen a Rasmussen. Sin embargo, ahora tienen la oportunidad de verificar sus declaraciones. Sabiendo que la presión directa no dará resultados, deciden proceder con más suavidad. Piden a Rasmussen que hable en detalle sobre sus actividades el día de la desaparición de Cindy. El hombre acepta de buena gana.
Cuenta que caminó desde Lakewood a lo largo de la autopista, llegó a una tienda, llamó a un amigo desde una cabina telefónica y le pidió que lo recogiera. Esta información sorprende a los investigadores, ya que el rastro que encontró el perro rastreador conducía exactamente a esa cabina telefónica. Los investigadores reconstruyen toda la ruta de Rasmussen y le preguntan si entró en el vertedero donde se encontró a Cindy. Él lo niega. Entonces, la investigadora Berg se da cuenta de que la clave para resolver el caso podría estar en los detalles del entorno. El lugar donde se encontró a Cindy está en medio de un campo. Cuando uno camina por allí, inevitablemente se adhieren semillas y partes de plantas a la ropa. Los expertos recogen muestras de plantas del campo y las comparan con las encontradas en los calcetines del sospechoso. El técnico forense descubre rastros de más de 12 especies de plantas en los calcetines de Rasmussen. Ninguna de ellas crece en los lugares por donde supuestamente caminó el hombre. Sin embargo, todas son típicas del campo donde se encontró a Cindy. Así, los investigadores pueden demostrar que Rasmussen estuvo en ese lugar, a pesar de sus negaciones. El Laboratorio Criminalístico del Estado entregó los resultados del análisis de las pruebas encontradas en el campo. Los expertos descubrieron rastros biológicos que pertenecían a Cindy Ellinger y Rasmussen. Estos datos se convirtieron en la prueba clave para la investigación. Guy Rasmussen fue arrestado durante un concierto. Cuando lo metieron en el coche patrulla y le pusieron las esposas, emitió un sonido extraño que recordaba al gruñido de un animal. Los investigadores recogieron y analizaron meticulosamente pruebas durante 4 meses. Concluyeron que el incidente no fue planeado con antelación y reconstruyeron la cronología de los eventos del 4 de julio de 1996 en Lakewood, Washington. Según los investigadores, Cindy se encontró con Rasmussen en la calle. Supuestamente, él le propuso dar un paseo por el bosque. La ingenua Cindy aceptó. Más tarde, se encontraban en un campo donde ocurrió el delito. Rhonda, la madre de Cindy, se preguntaba a menudo después del incidente por qué el agresor no la había elegido a ella en lugar de su hija. Dijo que habría preferido estar ella misma en ese campo si eso significara que su hija se hubiera quedado en casa ese día. En marzo de 1999, el tribunal declaró a Guy Rasmussen culpable del crimen contra Cindy Ellinger. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rasmussen también es sospechoso de estar relacionado con 2 casos sin resolver.